Listo, muchachos. El error de truncamiento, ¿por qué hay error de truncamiento con la serie de Taylor y serie de Maclaurin? ¿Por qué hay error de truncamiento? ¿Por qué, muchachos? Porque es una serie que infinita, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, para estimar seno de x, ¿será que seno de x podemos expandir totalmente con 5? ¿Qué pasa con seno de x? Si lo derivamos muchas veces. ¿La derivada de seno quién es? Coseno. ¿Cuál es la derivada de coseno? Menos seno. Volvemos a derivar, nos da coseno, seno, coseno, seno, coseno. ¿Eso en algún momento nos va a dar cero? ¿La derivada? No. Por ejemplo, allí hay error de truncamiento. Ahora, ¿qué va a pasar? Ustedes, para el error de truncamiento, van a estimar que es, si ustedes cogen n igual a 3, por ejemplo, el error de truncamiento, ¿cuál sería? R de 3 sería igual a f de 4 evaluado en un punto que no conocemos, dividido 4 factorial por el h elevado a la 4. Recuerden que el h es el paso. ¿Sí? El h es el paso. Ahora, ¿qué pasa allí, muchachos? Como h es el paso, ¿cierto? Bueno, eso es un valor que conocemos. Ahora bien, esto se asume que el error es aproximadamente h elevado a la 4. ¿Sí me siguen allí? Esta notación no ignórenla, que eso es muy de sistemas. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto a la larga, ¿en qué se les vuelve? Esto se les vuelve una constante. ¿Estamos de acuerdo? Es una constante. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la derivada evaluada en un punto que les da una constante. ¿Sí? Miremoslo como una constante. ¿Qué nos queda aquí? H elevado a la 4. ¿Lo ven? Entonces, el error Rn es aproximadamente una constante por elevado a la n más 1. Entonces, ¿uno qué puede decir? Que el error es aproximadamente ¿qué? H elevado a la n más 1. ¿Y h quién es? Es el paso. ¿Sí me siguen allí? Ese es aproximadamente el error. ¿Estamos ahí, muchachos? ¿Me siguen, me siguen, me siguen? Listo. Vale, SO, ignórenlo. Sencillamente tomemos esto. No, SO es muy de sistemas, no debería estar ahí realmente. Entonces, ustedes lo pueden asumir así, como h elevado al n más 1. ¿Listo? Bien, al emplear una cantidad finita de términos en la serie de Taylor para estimar una función, una parte infinita de la serie es truncada, que es lo que he estado diciendo aquí toda la clase. ¿Sí? Bien. Entonces, miren acá. Por ejemplo, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa si nosotros truncamos la serie en el término 0? ¿Cuál es el término 0 de la serie? El término 0 de la serie, muchachos, es este primero. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuánto nos daría el error? El error sería todo esto. ¿Sí me siguen? Entonces, este sería el error. Entonces, R de 0, pues, ¿qué es? Es esta vaina. ¿Sí? Es como decir que el punto actual es igual ¿a quién? Al anterior. Entonces, ¿cuánto nos valdría el error? Pues sería la primera derivada por h más la segunda derivada por h sobre 2 factorial, así hasta que nos cansemos. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿qué pasa acá? Entonces, sencillamente vamos a asumir que es la primera derivada. Ustedes recuerdan que decía que el error era f de n más 1 evaluada en qué? En un epsilon dividido 1 más 1, ¿qué? Factorial por h elevado a la ¿qué? A la n más 1. ¿Sí recuerdan esa formulita? Que ese era el error. Esto viene de por acá, pues. Que no se olvide. ¿Sí recuerdan esta fórmula, no? ¿Qué pasa si n es igual a 0? ¿Cómo nos queda? Si yo la trunco en la primera. ¿Cómo nos queda si n es igual a 0? Pues nos va a quedar aproximadamente ¿qué? La primera derivada. ¿Estamos de acuerdo? Si truncáramos la serie en el primer término, o sea, en orden 0, ¿qué nos queda como error? Aproximadamente la primera derivada. ¿Estamos ahí? No hay nada raro ahí. Entonces, muchachos, la serie de Taylor es un método para estudiar los errores de truncamiento. Realmente existen muchos métodos para estimar funciones que son infinitos. Este es uno de tantos, ¿sí? Entonces, con este nosotros, ¿qué hacemos? Calculamos el error de ¿qué? Truncamiento. ¿Y el error de redondeo dónde sale? ¿Error de redondeo dónde sale?
de la representación en dónde? En el computador. ¿Sí se acuerdan que se introducen errores cuando tenemos números muy grandes o números muy pequeños? ¿Cierto? Pasa que usted le suma algo, le hace una operación y no tiene ningún efecto. ¿Sí? Ahora, muchachos, yo les pregunto, ¿qué es precisión? ¿Qué es exactitud? ¿Precisión qué es? Precisión. Que cuando usted hace muchos experimentos, ¿qué pasa? Quedan valores cercanos. Recuerden, estamos acordándonos de por allá. Precisión es si los valores quedan cercanos entre sí. Usted repite un experimento y le da valores cercanos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Eso es exacto o no es exacto? ¿De qué depende? Exacto si el promedio de los experimentos dan el valor real, correcto. ¿Sí? Recuerden, preciso es algo si el experimento le quedan los puntos cercanos. Y exactitud tiene que ver que el promedio de eso sea de cercano ¿qué? Al valor real. Porque usted puede hacer un experimento y puede estar lejos de la realidad, pero el experimento es preciso, más no exacto. Entonces yo les puedo pasar, por ejemplo, una tabla con datos, preguntar, ¿esto es preciso o no es preciso? ¿Es exacto o no es exacto? ¿Listo? No me vayan a enredar ahí, muchachos, que hay hijos opcionales, no, eso es para valientes. ¿Sí? Bien, muchachos, pensemos ahora el sistema de caída libre. Entonces, vengan, yo corto aquí que